Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralbo y a continuación voy a exponer el tema 6 que engloba tres temas. En primer lugar vamos a ver los trastornos de la conducta alimentaria, el PICA, el trastorno de rumiación, el trastorno de evitación y el trastorno de atracón. Pues bien, a partir de este tema y en adelante vamos a ver los trastornos de conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos que se caracterizan pues por una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la nutrición. Esto conlleva pues, una alteración del consumo considerado normal de alimentos y que provocan un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Pues bien, los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta, según la DSM-5, se conforman por el PICA, como he dicho anteriormente, el trastorno de rumiación, trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia o el trastorno de atracón. La característica principal de la PICA es reiterada ingestión de sustancias no nutritivas durante el lapso de tiempo de al menos un mes aproximadamente, considerando este comportamiento como lo suficientemente grave como para recibir atención clínica. Para poder diagnosticar PICA, pues es recomendable que un individuo tenga una edad mínima de 2 años para poder excluir la tendencia de los bebés a llevarse objetos a la boca o el propio desarrollo normal de estos. Además, las características de ingerir sustancias no nutritivas puede asociarse también a otros trastornos mentales. Las consecuencias funcionales de la PICA pueden deteriorar el funcionamiento físico y se suele presentar junto a otros trastornos, además. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, todo esto lo engloba el DSM-5, pues ingestión recurrente de sustancias no nutritivas y no alimentarias, la ingestión de sustancias no nutritivas no es propia al grado de maduración, no forma parte de una práctica culturalmente aceptada o socialmente normativa, además cuando el comportamiento alimentario se produce pues a causa de otro trastorno mental o de una afección médica. La prevalencia del PICA, encontramos que los individuos con discapacidad intelectual, pues cuanto mayor gravedad revista su capacidad, más prevalencia existirá. Además se puede producir de igual manera en el sexo masculino como en el femenino. Y puede darse también durante el embarazo. En cuanto al desarrollo y el curso, pues el inicio puede darse en cualquiera de las etapas del desarrollo, aunque la más común pues es la infancia. La PICA se puede manifestar en la infancia en individuos sin llevar otro trastorno, discapacidad, mientras que en los casos con personas adultas pues resulta mucho más probable que se manifieste junto a la presencia pues, de alguna discapacidad intelectual u otros trastornos mentales. El curso del trastorno puede ser prolongado y potencialmente mortal. El trastorno de rumiación pues ya se caracteriza por una continua regurgitación de alimentos de una vez ingeridos. Esto debe darse durante un periodo de un mes como mínimo. El trastorno se puede diagnosticar a lo largo de toda la vida. Las consecuencias funcionales del trastorno de rumiación se vinculan a la mala nutrición, al retraso del crecimiento y puede afectar negativamente al potencial del desarrollo y del aprendizaje. Además, se puede producir una pérdida de peso, tener peso por debajo de lo recomendable. Existe un elevado riesgo de que los individuos pues, le afecte negativamente al funcionamiento social. En cuanto al DSM-5, pues dentro de los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, tenemos la regurgitación repetida de alimentos durante un periodo mínimo de un mes. La regurgitación repetida no se puede atribuir a ninguna afección gastrointestinal asociada o otra afección médica. El trastorno de la conducta alimentaria no se produce únicamente en el curso de la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o el trastorno de atracones y cuando los síntomas se producen en el contexto de otro trastorno mental, si estos pues son lo suficientemente graves para justificar así una atención clínica adicional. En cuanto a la prevalencia de este trastorno, pues se presenta en una mayor proporción con los individuos de discapacidad intelectual. En cuanto al desarrollo y el curso, puede desarrollarse en la lactancia, la infancia, la adolescencia o en la edad adulta. Además, el trastorno se da pues, en bebés y suele remitir de forma espontánea.
y es probablemente que se necesite pues, asistencia médica a causa de una posible malnutrición. Pues bien, dentro del trastorno de atracón, la característica principal de este trastorno son episodios recurrentes de atracones, siendo estos repetidos una vez a la semana durante 3 meses. El contexto en el que se desarrollan estos episodios, pues tildará a la ingesta como excesiva, si se trata de situaciones cotidianas en las que se produce la ingesta, o no excesiva si el momento pues, es de forma eventual. Los atracones pues, se encuadran en lugares indeterminados durante el periodo de 2 horas. El DSM-5 pues, engloba los episodios recurrentes de atracones, porque se puede dar una ingesta de una cantidad de alimentos superior a la de una persona normal, a lo que una persona normal comería. Por otro lado, tenemos la sensación de falta de control sobre lo que se come durante horas recurrentes a los episodios de atracones. Se puede dar 3 o más de los siguientes casos, es decir, comer muy rápido y con ansiedad, comer hasta sentirse lleno y con dolor, grandes cantidades de comida, incluso sin tener hambre, pero se siente esa necesidad y hay que comer. También se produce cierto remordimiento intenso a causa de los atracones, se produce la repetición de los atracones, y los atracones no deben ir acompañados de comportamientos compensatorios inapropiados. En cuanto a la prevalencia de este tipo de trastorno, pues se da tanto en hombres como en mujeres, siendo entre un 0,8 y un 1,6 respectivamente. Al igual que en otras conductas alteradas de la alimentación, sus índices de prevalencia son mayores que en los países más desarrollados e industrializados. En cuanto al desarrollo y el curso, tenemos que la época de desarrollo más frecuente de este trastorno pues, coincide con la adolescencia y la edad adulta temprana. Los individuos con este tipo de trastorno pueden desarrollar interés por dietas y restricciones de la ingesta, y además coexiste de manera grave y fuerte con la obesidad. En cuanto al trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos, lo definimos pues como que estará marcado por un déficit clínicamente probado de necesidades nutricionales y de la ingesta energética insuficiente. Estos individuos tienen cierta dificultad para realizar tareas sociales normales. Además, este trastorno pues, presenta unas características como puede ser la falta de interés por comer o por la comida en sí. El DSM-5 pues, engloba este trastorno de conducta alimentaria como fracaso persistente de cubrir las necesidades nutritivas y energéticas, además una pérdida de peso significativa en adultos, deficiencia nutritiva significativa, una necesidad o dependencia de dieta suplementaria, ya sea por vía enteral u oral, dificultad para la socialización y la interacción con otras personas. Además, este trastorno puede derivar en otros de la conducta alimentaria, como en la bulimia, la anorexia nerviosa. Pues bien, en cuanto a la prevalencia de este trastorno, pues tenemos que la área de mayor prevalencia y porcentaje más afectadas serán las más desarrolladas e industrializadas. En cuanto al género, encontramos porcentajes más bien similares, tanto en niños como en niñas, siempre balanceándose un poquito más por el lado femenino. En cuanto a las consecuencias funcionales, pues encontramos una conjugación entre el deterioro del desarrollo físico y la dificultad de la interacción social, generando un amplio abanico de disfuncionalidades asociadas. Entre estas pues, se encuentra la negativa a la repercusión familiar. A continuación vamos a ver otra parte del tema, como es la anorexia nerviosa. Entre las principales características de la anorexia encontramos la extrema delgadez, el miedo obsesivo a ganar peso, la autoevaluación tanto de peso como de constitución totalmente alterada y lejos de la realidad. En cuanto a la medición, pues se han establecido unos mínimos de común acuerdo entre los DSD y la OMS en base al IMC actual para adultos. Para niños y adolescentes, pues en base a las diferentes escalas en percentiles, siendo el 18,5 el valor para marcar el límite del peso normal. En cuanto a los síntomas, encontramos que todos los individuos con anorexia nerviosa pues tienen en común el miedo a ganar peso.
La mayoría de los síntomas y alteraciones son provocados por trastornos alimentarios que pueden revertir con un tipo de rehabilitación. Los individuos pues muestran además síntomas psíquicos que derivan pues en depresión, irritabilidad, ánimo y autoestima deprimidos, insomnio. En cuanto a las consecuencias, pues encontramos la restricción masiva de la ingesta. Los individuos con anorexia nerviosa pues sufren numerosas afecciones médicas y complicaciones fisiológicas a nivel global corporal. Por otro lado, tenemos la DSM-5, pues lo define como el trastorno de conducta alimentaria de la ingesta de alimentos, caracterizado por la alteración constante de la ingesta de alimentos. Y un poco lo que he dicho anteriormente, cierta preocupación por el peso y el miedo a ganarlo, una autoevaluación distorsionada a la hora de percibir el peso corporal. En cuanto a los tipos, según el DSM-5, tenemos el subtipo restrictivo y el subtipo de atracón purga. El subtipo restrictivo se caracteriza por individuos que en los últimos 3 meses no han presentado episodios de atracones o purgas, pero sí tienen un peso excesivamente bajo, mientras que el subtipo de atracones purga es caracterizado por individuos que en los últimos 3 meses sí han tenido episodios de atracón y comportamientos compensatorios inapropiados, tales como vomitar, el uso innecesario de fármacos. Los niveles de gravedad pueden ser leve, moderado, grave o extremo. En cuanto a los marcadores de diagnóstico y las consecuencias, encontramos como marcadores la hematológica, la bioquímica sérica, el gasto energético en reposo, la endocrina, la masa ósea, signos físicos y síntomas. Y en cuanto a las consecuencias, pues encontramos un gran número de limitaciones funcionales y la mayoría de individuos pues siguen activos en el ámbito profesional, pero un gran número acusan pues ciertas secuelas que le llegan a incapacitar para desarrollar una actividad plena y sufren bastante la exclusión social. En cuanto a la prevalencia, es más alta en los países industrializados y de mayor poder adquisitivo, como los Estados Unidos, Japón, Australia, Europa en general, y es bastante menos común en hombres que en mujeres. En cuanto al desarrollo y curso, pues la mayoría de casos corresponden a personas que están entre la adolescencia y la adulta temprana. A más edad, tanto los síntomas como la duración del trastorno pues serán mayores. La mayoría de los casos entran en remisión total pasado unos 5 años desde su diagnosis y posterior tratamiento. La tasa brutal de mortalidad de la anorexia nerviosa es alrededor del 5% cada 10 años. Dentro de los factores de riesgo encontramos pues los temperamentales, los ambientales, los genéticos y fisiológicos. Y el diagnóstico diferencial pues se encuentra las afecciones médicas, el trastorno depresivo, la esquizofrenia, el trastorno por consumo de sustancias, el trastorno de ansiedad social, la bulimia nerviosa y el trastorno de evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Pues bien, aquí finalizaría la segunda parte del tema y ahora vamos con la tercera, que trata más de la bulimia nerviosa y el tratamiento para los trastornos de conducta alimentaria. Aquí pues encontramos una definición que nos dice que los individuos sufren episodios de atracones con falta de control recurrente. Muestran unos comportamientos pues compensatorios inapropiados para controlar su peso a través de vómitos, ayunos, ejercicio extremo, mostrando una continuada autoevaluación incorrecta sobre su condición corporal y peso, provocando pues casos de depresión y autoestima baja. Unido a estos síntomas, pues su repetición basada en atracones y la reiteración en comportamientos compensatorios inapropiados, que nos indicarán pues el rango de gravedad semanal en un periodo de unos 3 meses. No se debe confundir los episodios de anorexia nerviosa con bulimia nerviosa. El síntoma clave de la bulimia nerviosa será la reiteración de atracones y purgas. En cuanto a la definición según el DSM-5, pues dentro de los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Los criterios de diagnóstico pues se basan en episodios de atracones repetidos en el tiempo, una ingesta desmedida, la sensación de descontrol, conductas continuadas para no incrementar el peso, repetición mínima de una vez por semana durante 3 meses. La autoevaluación del individuo se percibe de una forma indebida a la hora de valorar su estado corporal y además se produce una alteración que no sucede únicamente durante los episodios de anorexia nerviosa. En cuanto a los tipos de gravedad, encontramos leve, moderado, grave y extremo. El leve de un promedio de 1 a 3 episodios, el moderado de 4 a 7, el grave de 8 a 13 episodios y el extremo de 14 o más episodios.
En cuanto a la prevalencia, pues encontramos este trastorno más en mujeres que en hombres y hay una mayor probabilidad de desarrollo en entornos más industrializados y avanzados. En cuanto al desarrollo y el curso, encontramos que suele aparecer entre el final de la pubertad y el inicio de la edad adulta temprana y que su iniciación pues, puede ser provocada por varias circunstancias. Los atracones pues, pueden suceder a raíz de una dieta o durante la misma. Además de situaciones estresantes, puede desencadenar pues cierta ansiedad y eso provoca atracones. Y se debe prestar pues en la debida atención con especial importancia a las conductas o tendencias suicidas que tienen quienes sufren este tipo de trastornos. En cuanto al papel de docente, la prevención e identificación de los trastornos de la conducta alimentaria e ingesta de alimentos, tenemos las siguientes señales de alarma. Un aumento o disminución del rendimiento escolar. Cambio en la conducta como aislamiento social o irritabilidad. Comentario o excesiva preocupación por el peso o por su figura. Estado de ánimo bajo o sintomatología ansiosa, excesiva rigidez y elevada autoexigencia. Una obsesión por el perfeccionismo. Bajada de peso drástica en un corto periodo de tiempo, uso de ropa o demasiado ancha o de mucho abrigo, no comer durante la jornada escolar o tirar a la basura la comida que se lleva de casa, cierta amenorrea, es decir, pérdida de la menstruación en unos 3 meses de forma inexplicable, ciertos desmayos, acuden inmediatamente al baño después de comer, agotamiento o síntomas de cansancio que suelen ser excesivos, aumento de la actividad física a la hora del recreo de las actividades deportivas, inicio de restricción alimentaria, visible sobre todo pues, en los comedores. Y comportamiento impulsivo, como robos, mentiras, sentismo, promiscuidad. En el caso de detectar algún signo sobre la existencia de un trastorno de conducta alimentaria, es imprescindible mantener informado a la familia y con el propio discente, indicándoles pues, los centros de atención primaria y asociaciones de ayuda a los afectados familias pues que les podrán proporcionar esta ayuda de una forma más específica ante la situación que estén viviendo. Es probable que el discente le resulte complicado, incluso conflictivo hablar del tema. Se debe respetar al discente en cuanto a la cantidad de información que éste pues, desea dar. Hay que procurar ser lo más empático posible para comprender los miedos y preocupaciones del individuo. Hay que mostrar claramente que comprendemos sus sentimientos y darle a entender nuestra preocupación, aunque si llegara a manifestar excesiva alarma. Y además, pues cuando nos comuniquemos con la familia, el discente debe conocer que se va a proceder a dicha comunicación previamente y si es posible, pues se debería estar presente cuando se hablará con la familia. A continuación, pues voy a decir unas palabras de López, 2010, que dice así: los educadores tienen la función de promover en el alumnado la formación de un juicio crítico ante las imposiciones sociales, enseñarles a valorar su propio cuerpo y todas las posibilidades que éste ofrece, ayudarles a desarrollar una idea ajustada de sí mismo, que reconozcan sus capacidades y también sus limitaciones como personas. Animarle a la elección de metas más realistas de acuerdo pues con sus posibilidades físicas y emocionales y transmitirle la importancia de saber aceptar los errores y soportar y tolerar sus frustraciones. Quienes se encargan de la educación del alumno tienen un papel importante en la detención precoz de este trastorno, observando así los comportamientos y los cambios emocionales y de aspecto físico que puedan hacer pensar ante un problema de alimentación. Pues bien, en cuanto a los tratamientos para combatir los trastornos alimenticios, tenemos los criterios para que los individuos con algún trastorno alimenticio, especialmente de carácter anoréxico, pues necesite hospitalización. Puede ser de tipo biomédico, cuando la vida del individuo pues, corre cierto peligro, de tipo psicosocial o familiar, en el caso de que las relaciones familiares no sean adecuadas y esto genere en el individuo pues un creciente de ansiedad, y de tipo psicoterapéutico, cuando el estado psicológico emocional del individuo lo requiera, tal vez por ansiedad, por depresión, por ideas suicidas o desadaptación social. Además, existen diferentes tratamientos para combatir este trastorno. Esto puede depender de diversos factores, como pueden ser la personalidad del individuo, el deseo de cambio, la duración del trastorno, la edad en la que comenzó, su historia familiar, la comorbilidad de los trastornos.
En cuanto al tratamiento de los trastornos biológicos, encontramos la realimentación y una nutrición equilibrada, además de educar en hábitos alimenticios al sujeto. Y en cuanto a los tratamientos de trastornos psicológicos, pues es más una psicoterapia individual o psicoterapia tradicional, terapias conductuales o terapias familiares. Pues bien, hasta aquí llegaría nuestro tema 6, que engloba estas 3 partes del tema, y me gustaría dar gracias por su atención.